Hola, buenas tardes. Este es mi examen argumentativo para la materia de experimentación física y pensamiento estadístico. Y mi primera pregunta es, ¿en qué consiste el ajuste de curvas? Primero tenemos que saber que si es la manera en que buscamos una función de una curva que contenga al conjunto de pares de puntos que ya tenemos, como fue el caso de nuestros experimentos que teníamos los datos, pero no sabíamos la función. ¿Cómo funciona? Por medio de álgebra lineal, en este caso, utilizamos la técnica de mínimos cuadrados. Por ejemplo, para U es igual a K por X, esta forma tres matrices y así podemos saber el valor de cada componente, lo que nos permite buscar, por ejemplo, X dividiendo las matrices de Y y X. ¿Para qué nos sirve? Esta nos sirve para hacer una aproximación a lo que sigue, precede o sucedió en los datos brindados. ¿Cómo sabemos qué tan bueno o malo es un ajuste de curvas? Una vez sabemos el ajuste de curvas, tenemos la función y tenemos los datos que podemos compararlos para ver qué tan aproximados son. Por tanto, utilizaremos esta fórmula que está aquí. Y esto para obtener el coeficiente de determinación, que adaptado, por ejemplo, a un modelo de y igual a x, nos quedaría tal que así. De tal manera que mientras el resultado más se aproxime a uno, más eficaz será nuestro ajuste de curvas, pero si nos arroja un resultado mayor a cero o menor que cero, esto indicará que no es compatible el ajuste de curvas realizado, porque la fórmula es la suma de los datos menos los datos modelados sobre los datos menos el promedio de los datos. Cuando calculamos una magnitud física a partir de otras que se miden directamente, ¿cómo estimamos la incertidumbre que se genera en el parámetro de interés? Podemos, como tenemos unas variables independientes en una función, podemos utilizar esta fórmula para sacar la incertidumbre, porque son derivadas parciales, donde delta u es el error que buscamos y cada delta de las variables es el error de cada variable. Por ejemplo, si es el error de una regla milimétrica, para varias medidas, el error sería del 0.001 en cada delta. Todo esto nos dará el error absoluto. Pero, ¿podemos diseñar un experimento donde fijemos una incertidumbre deseada en la medición de un parámetro? Claro que sí, para fijar una incertidumbre podemos despejar la ecuación anterior, tal que nos quedaría este despeje, y podemos dar un valor a delta U sobre U, que es el error que buscamos, por ejemplo, de 0.05, que sería el 5%, y este error lo repartimos entre las diversas variables que midamos. De ese 0.05 le tocaría un poco a delta X, a delta Y y así a todas las variables, dependiendo de la exactitud que querramos dar al mesurado. ¿Y cómo determinamos el número óptimo de mediciones? Primero tenemos que estimar la incertidumbre nominal para hacer las mediciones preliminares, aproximadamente de 5 a 10 mediciones, porque depende de la incertidumbre nominal que estimemos. Y ya que tengamos los datos experimentales, podemos calcular la desviación estándar con las mediciones preliminares que utilizaremos para calcular la incertidumbre estadística, donde Sx es la desviación estándar y n el número de mediciones. Esto nos servirá para calcular el número óptimo de mediciones usando la condición que dicta que la incertidumbre estadística y la nominal son casi iguales. Y podemos usar la siguiente fórmula que nos dice que el número óptimo de mediciones es casi igual a 1 más la desviación estándar entre la incertidumbre nominal y todo esto al cuadrado. El más 1 es porque mínimo se tiene que hacer siempre una sola medición. Todo esto nos sirve para poder argumentar nosotros como ingenieros el error que necesitamos y las herramientas que vamos a utilizar para cada medida que tengamos. Gracias a todos por su atención.